Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso bíblico teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, a nuestro curso de Biblia llamado Encuentro con la Palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarlos y, como ya es costumbre, los invito a que se preparen, nos preparemos todos para tener nuestra Biblia a la mano, nuestro cuaderno y estar en un lugar cómodo. También quiero decirles que ya ahora vamos a dar el tema, a compartirles un poco sobre el Deuteronomio, el libro de la Biblia, que es el quinto libro. Con esto concluimos todo esto que hemos estado analizando de manera sencilla, algún pequeño aporte sobre los libros de la Biblia, los 5 primeros libros que llamamos el Pentateuco. Bien, ahora los invito para que nos dispongamos a la oración. Como siempre, primero invocar al Señor para que podamos hacer de la mejor manera nuestro encuentro con la palabra de Dios. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros, sus hijos. Ella siempre lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. Después de haber realizado la oración, pues ahora vamos a invitarlos a que veamos este video de la colección esta que está en internet. Desde luego, lee la Biblia, el libro del Deuteronomio. Veámoslo con atención. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel.
Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia.
Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9. Y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Después de haber escuchado y visto este video tan interesante del Deuteronomio, ahora los invito a que podamos nosotros disfrutar de este canto tan hermoso, proclamar tu palabra. Escuchar tu palabra es inicio de frente, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya Dar testimonio de ti, mi Dios. Dentro de este estudio que estamos teniendo relativo al Pentateuco, les recordamos que ahora vamos a concluir ya con este estudio que estamos teniendo.
Recuerden que estuvimos viendo el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el del Levítico, el de los Números, que fue del programa pasado, y ahora concluiremos con este del Deuteronomio. Ya vimos en el video anterior donde nos presenta una visión rápida, clara sobre el contenido hermoso de estos libros de la Escritura, en concreto de este libro del Deuteronomio. Bien, ahora el Pentateuco, como nos dice, son los libros de la ley, esos 5 libros. Tenemos aquí la escuela deuteronomista, es decir, esta corriente de pensamiento que influyó en esta época. Esta fue una corriente religiosa ligada a la reforma del rey Josías por el año 622 a.C. Bien, ahora vamos a ver las características de esta escuela deuteronomista. ¿Cuáles son esas características? 1. Dios ha establecido con Israel una alianza. Dios es, dicen ellos, nuestro Dios. En primer lugar, lo reconocen como su Dios. Nosotros somos su pueblo. Y en el número 2 es el sentido de la historia. El pasado histórico es una lección donde se aprende la fidelidad a Dios. Es decir, que el pueblo de Israel tenía muy claro esta alianza, este pacto. Dice en labios de Dios así: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El pueblo reconoce que tiene a su único Dios y que son su pueblo y que Él es su Dios. Aunque ya sabemos la historia, desgraciadamente, las traiciones, volver a los ídolos y todas esas cosas que siempre han manchado a la humanidad, no solo en aquel tiempo del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahí está una enseñanza grande para nosotros de hoy, que no debemos de traicionar al verdadero Dios, que no debemos irnos tras los ídolos del poder, del placer, del dinero y otros más. La siguiente, características de la escuela deuteronomista, tenemos otras características. Son 3. Únicos, es decir, un único Dios, un único pueblo y un único templo. El vocabulario típico de esta escuela deuteronomista, ¿cuál es? Amar al Señor, servir al Señor, conocer al Señor, cumplir los mandatos, leyes y normas. Muy interesante. Estas es las características de esta escuela deuteronomista. Vamos a ver la siguiente. Contiene discursos de Moisés sobre el amor a la ley divina, la pasión por la opción religiosa elegida, el agradecimiento por el don de la tierra. Es una continua llamada al pueblo ¿para qué? Para que se convierta de corazón y para que escuche la voz del Señor. Fíjense qué enseñanzas tan hermosas, aún de estar en el Antiguo Testamento, tienen que seguir teniendo vigencia para nosotros de hoy, todas estas cosas grandes, aunque sabemos que el pueblo de Israel tenía que seguir dando pasos hasta llegar a lo que realmente el Mesías, Jesús, ya va a proponer, ¿verdad? Entonces, pero, como he dicho, hay cosas muy importantes. Por ejemplo, que se convierta de corazón, que escuche la voz del Señor. Eso lo encontramos con mucha frecuencia también en los Salmos. Escuchar la voz de Dios, hacer caso a Él, amar al Señor con todo el corazón y toda el alma, etc. Pues qué bueno que este libro tan hermoso del Deuteronomio también nos dé esta idea clara de cómo vivía el pueblo de Israel, cómo tenía sus leyes y su convicción de ser un pueblo que debe amar a un solo Dios y que ellos son el pueblo de Dios y Dios es su Dios, como Él lo llamarán, nuestro Dios. Ese es el pacto de la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Quiero presentarles ahora a todos ustedes la trivia, como siempre nuestra costumbre, para tratar de responder a estas preguntas tan interesantes. La primera,
dice, ¿de qué habla principalmente el libro del Deuteronomio? La segunda, ¿cómo se les llama en general al conjunto de los 5 libros del Pentateuco? Y la tercera es, ¿qué te deja de enseñanza para tu vida este libro del Deuteronomio? Vamos a repetirlas. ¿De qué habla principalmente este libro del Deuteronomio? 2. ¿Cómo se le llama en general a los libros del Pentateuco? Y tercera, ¿qué te deja de enseñanza para tu vida este libro del Deuteronomio? Esperamos sus respuestas, pónganlas ahí en el comentario. A quienes contesten las 3 correctamente, pues con gusto los vamos por ahí a mencionar. Y quedamos con esa satisfacción de poder estar participando, y nos da gusto que desde sus casas, a través de estos medios, pues nos estén siguiendo y compartiendo la fe, compartiendo sobre todo esto, encuentro con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito, nada. Bien, pues ahora los invitamos a que ahí en casa, con toda la familia, pues hagan un ratito, un momentito de comentar lo que vieron hoy, hacer como un pequeño foro, un diálogo y sobre todo sacar lo que más les ayude a todos en la familia, las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos también a invitarlos para que se suscriban al canal, sobre todo se transmite en YouTube y en Facebook. Y también pues que den ese clic a la campanita de las notificaciones para que cuando salga un nuevo video pues sean bien informados, ¿verdad? Ojalá que nos ayuden a través de estos medios que nos ayudan mucho para extender la fe. Y con mucho gusto ahora les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por el favor de su atención y participación en este programa, Encuentro con la Palabra de Dios.